Una manada de lobos rodeó a un hombre herido, y él cerró los ojos pensando que era su final. Pero entonces ocurrió un milagro que lo dejó sin palabras. Era un día tranquilo en el bosque. El cielo estaba azul. Las hojas susurraban con el suave viento, y los conejos corrían de un lado a otro, atentos a los movimientos de los cazadores. Carlos, como de costumbre, estaba acompañado de sus amigos, listos para una tarde de caza. Caminaban atentos, concentrados en buscar señales de los conejos que estaban cazando. Pero en medio de esa calma, algo inesperado sucedió. Carlos escuchó un sonido diferente. No era el ruido de las hojas ni del viento. Era un gemido, débil y desesperado, que venía de algún lugar entre los árboles. ¿Escucharon eso?, les preguntó a sus amigos, que parecían no prestarle mucha atención. Es solo un animal herido, dijeron ellos, sin preocuparse. Pero para Carlos, ese sonido significaba más. Había algo que lo hacía querer descubrir lo que estaba pasando. Con pasos cuidadosos, siguió el sonido hasta un pequeño claro en el bosque. Y fue allí donde lo vio, escondido entre ramas y hojas, un cachorro de lobo. Era tan pequeño que apenas podía levantarse. Estaba sucio, con el pelaje enredado y varias heridas en el cuerpo. Sus ojos, grandes y asustados, brillaban en medio del dolor. Los amigos de Carlos pronto aparecieron, sin entender por qué había detenido la marcha. Sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad e impaciencia. Uno de ellos, con el arco aún en las manos, miró al cachorro de lobo y enseguida dijo, con voz firme: «Vámonos, Carlos. Ese cachorro no tiene la menor oportunidad. Sigamos cazando». Los otros estuvieron de acuerdo con rápidos asentimientos, como si ese momento no fuera lo suficientemente importante como para perder el tiempo. Pero Carlos no podía apartar la mirada del pequeño lobo. Estaba allí, acurrucado, apenas respirando, con los ojos entreabiertos, como si estuviera al límite de sus fuerzas. Algo profundo dentro de Carlos le impedía seguir a sus amigos. El cachorro estaba completamente solo, vulnerable, y la imagen de ese ser indefenso tocaba su corazón de una manera que no podía explicar. Era más que solo un animal herido. Era una vida que se apagaría si simplemente le daba la espalda. Su pecho se apretó. Carlos sabía que, si se marchaba, el destino del cachorro estaría sellado. «No puedo hacer esto», pensaba. El pequeño lobo no sobreviviría un día más, de eso estaba seguro. Entonces, con un suspiro profundo, finalmente respondió: «Pueden irse. Yo me quedo». Sus amigos lo miraron, confundidos. Uno de ellos incluso soltó una corta risa, como si aquello fuera una broma. «Pérdida de tiempo, Carlos», dijo uno, sacudiendo la cabeza antes de seguir su camino por el sendero. Los otros continuaron en silencio, dejando a Carlos atrás. Pero él no se inmutó. ¿Qué era una cacería en comparación con esa vida que podía salvar? Carlos se arrodilló junto al cachorro, sintiendo la tierra fría bajo sus rodillas, y observó por un instante el frágil cuerpo del animal. Lentamente, con toda la delicadeza que pudo, lo recogió en sus brazos. El cachorro estaba tan débil que no se resistió, apenas se movió. Era como si Carlos estuviera sosteniendo algo muy frágil, al borde de romperse. El pequeño lobo estaba caliente, pero su cuerpo temblaba de debilidad. No sabía que estaba siendo rescatado, pero Carlos, en ese momento, hizo una promesa silenciosa: «No te dejaré aquí». Mientras cargaba al lobo de vuelta a su granja, Carlos sabía que había tomado la decisión correcta. Aunque no sabía si el animal sobreviviría, sentía que debía intentarlo. Miraba al lobo de vez en cuando, viendo sus ojos cerrados y su cuerpo tan pequeño, casi sin vida, y pensaba: «Voy a cuidarte, pequeño. Vamos a salvarte». Después de encontrar al cachorro de lobo todo lastimado, Carlos sabía que había tomado una decisión importante al decidir cuidarlo. Mientras caminaba de vuelta a la granja, con el pequeño lobo enrollado en sus brazos, empezó a pensar en cómo podría ayudarlo. El cachorro era tan frágil que parecía más un bebé, y Carlos no podía dejar de preguntarse qué había pasado para que estuviera en ese estado. Al llegar a casa, ya estaba oscureciendo. Carlos no perdió tiempo. Corrió hacia el granero e improvisó una camita con heno y una manta vieja, colocando al cachorro allí con mucho cuidado. El pequeño lobo estaba quieto, casi sin fuerzas, pero sus ojos seguían cada movimiento de Carlos, como si ya supiera que estaba en buenas manos. Carlos sabía que tenía que actuar rápido. Fue a la cocina y tomó un trozo de pollo, cortándolo en pequeños pedazos para facilitar su consumo. Volvió al granero y se arrodilló junto al cachorro, ofreciéndole la comida. Al principio, el lobo dudó, tal vez por miedo o debilidad, pero después de unos segundos, comenzó a comer lentamente. Cada bocado parecía darle un poco más de vida al animal. Mientras el cachorro comía,
Carlos lo observaba con una mezcla de preocupación y cariño. «Vas a estar bien», murmuró, casi como si le estuviera prometiendo al pequeño lobo que todo estaría bien. Y en ese momento, Carlos tomó una decisión firme. Cuidaría del cachorro hasta que estuviera lo suficientemente fuerte para regresar a la naturaleza. Era una gran responsabilidad, y él lo sabía. Un lobo no era un animal común, y la tarea de cuidar de una cría salvaje podía ser peligrosa. Pero a Carlos no le importaba. Ya se había encariñado con el pequeño lobo y sentía que no podía abandonarlo ahora. Sabía que sus amigos lo llamarían loco por haberse quedado para cuidar a un animal que, para ellos, no tenía ninguna posibilidad. Pero, para Carlos, cada pequeña mejoría en el cachorro era una victoria, y no iba a rendirse. A partir de ese momento, la vida del lobo estaba en manos de Carlos, y él estaba decidido a hacer todo lo posible para que el animal se recuperara. Cada día que pasaba, se dedicaba más al cuidado del cachorro, dándose cuenta de que esa conexión inesperada estaba creciendo. Lo que comenzó como un gesto de compasión, poco a poco se transformaba en una verdadera amistad. En los días que siguieron, el cachorro de lobo comenzó a recuperarse, lentamente, pero de forma constante. Carlos lo cuidaba todos los días, limpiando sus heridas con cuidado y ofreciéndole pequeños trozos de pollo para mantenerlo alimentado. Con cada bocado, el lobo parecía ganar más fuerzas. Poco a poco, empezó a levantarse y a caminar un poco por el establo. Carlos observaba esa recuperación con una sensación de satisfacción. Ver al pequeño lobo, que antes estaba débil y vulnerable, ahora ganando fuerza, llenaba su corazón de esperanza. Sin embargo, lo que Carlos no esperaba era el vínculo que empezaba a formarse entre ambos. El cachorro no solo estaba agradecido por los cuidados, se estaba encariñando con Carlos, como si supiera que el granjero era su protector. Cada vez que Carlos entraba en el establo, el lobo se levantaba lentamente y lo seguía con la mirada, como si quisiera estar siempre cerca. Incluso cuando Carlos salía a hacer los quehaceres de la granja, el lobo daba pequeños pasos tras él, tratando de seguir sus movimientos. Por las noches, se acostaba cerca de la puerta del establo, como si estuviera cuidando el lugar. Esa actitud tocaba el corazón de Carlos, quien a menudo se sorprendía hablando con el cachorro como si fuera un viejo amigo. Pequeño, te estás poniendo fuerte», decía Carlos, mientras acariciaba la cabeza del lobo. «Pronto, muy pronto volverás al bosque, como debes ser». Pero, a pesar de esas palabras, Carlos sentía que algo estaba cambiando. Sabía que el lobo era salvaje y que, en algún momento, tendría que regresar a su hábitat. Sin embargo, era innegable que ya se había formado una conexión profunda. El lobo no actuaba como un simple animal salvaje que debería temer a los humanos. Confiaba en Carlos, y Carlos, a su vez, comenzaba a ver al cachorro como algo más que un animal que había encontrado en el bosque. Los días se convirtieron en semanas, y el pequeño lobo ahora corría por el establo, jugando a perseguir pequeños pedazos de madera que Carlos le lanzaba. Las cicatrices de sus heridas estaban casi curadas, y su pelaje brillaba de salud. Pero, en el fondo, Carlos sabía que esa situación no podía durar para siempre. El lobo necesitaba volver al bosque. Lo que Carlos no sabía, sin embargo, era que esa amistad, ese lazo que habían creado, sería más fuerte de lo que podía imaginar. A pesar de ser salvaje, el lobo parecía haber elegido a Carlos como su familia, y esa lealtad inesperada pronto sería puesta a prueba. Con el paso de los días, el cachorro de lobo se hizo cada vez más fuerte. Carlos lo alimentaba bien y cuidaba sus heridas, que comenzaron a cicatrizar. Pronto, el pequeño lobo ya podía caminar y explorar el establo de la granja con curiosidad. Corría de un lado a otro, moviendo la cola, mientras Carlos lo observaba con una sonrisa. Sin embargo, Carlos sabía que no podía quedarse con el lobo para siempre. Por mucho que se hubiera encariñado con el animal, él pertenecía al bosque, y era allí donde debía vivir. Fue entonces cuando Carlos decidió llevarlo de vuelta a la naturaleza. En un día claro, puso al lobo en el coche y condujo hasta el bosque, el mismo lugar donde lo había encontrado. Al llegar, Carlos colocó al cachorro en el suelo y, con un suspiro, dijo: «Es hora de que vuelvas a casa, amigo mío». El lobo, ahora más fuerte y saludable, miró a Carlos, confundido. Dio algunos pasos hacia los árboles, como si estuviera listo para seguir su instinto salvaje. Pero, para sorpresa de Carlos, el cachorro se detuvo, se dio la vuelta y corrió de regreso hacia él, acurrucándose en sus piernas. Carlos rió, sin saber exactamente qué hacer. «Tienes que volver al bosque», dijo, tratando de convencer al lobo de que se fuera. Pero el pequeño lobo simplemente se negaba a dejar el lado de Carlos. Carlos sabía que, algún día, el lobo tendría que regresar a su hábitat.
Seguía insistiendo en la idea de liberarlo en el bosque. Después de todo, el lobo era salvaje, y por más que hubiera creado un vínculo con Carlos, el granjero creía que el animal necesitaba redescubrir su libertad. Pero lo que Carlos no esperaba era la sorprendente lealtad del cachorro. Cada vez que Carlos llevaba al lobo al bosque y lo soltaba, el animal corría entre los árboles, como si estuviera explorando el territorio. Carlos, desde lejos, observaba con un nudo en el estómago, imaginando si ese sería el momento en que el lobo seguiría su camino. Pero no importaba cuánto tiempo pasara o cuán lejos fuera el lobo, siempre volvía. Y no era un simple regreso. El lobo corría de vuelta hacia Carlos con una visible alegría, moviendo la cola y mostrando una lealtad que el granjero nunca había visto antes. Carlos se sorprendía riendo ante la insistencia del lobo en regresar. No lo comprendía del todo, pero sentía que ese lazo era mucho más fuerte que solo gratitud. El lobo, que podría haberse perdido en la inmensidad del bosque, siempre sabía el camino de vuelta a la granja, al hogar de Carlos. A veces, el granjero lo soltaba por la mañana y, al final de la tarde, ahí estaba el lobo, acostado en el porche, como si dijera, pertenezco aquí. Las intentonas de Carlos de devolverlo a la naturaleza continuaban, pero el resultado siempre era el mismo. El lobo podía explorar, correr libremente, pero al final del día, volvía a la única persona que lo había cuidado, la única que lo había protegido. Esa lealtad inesperada sorprendía cada vez más a Carlos. Comenzó a darse cuenta de que, tal vez, el lobo había elegido la granja como su hogar. A pesar de saber que el animal era salvaje, Carlos no podía negar que existía una conexión especial entre los dos. Poco a poco, dejó de insistir tanto en que el lobo regresara al bosque, aceptando que, por el momento, el animal necesitaba estar cerca de él. Se habían elegido mutuamente, y esa amistad inusual parecía más fuerte cada día. Antes de continuar, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal si amas los animales y sus historias emotivas e inspiradoras. La vida seguía tranquila en la granja de Carlos. El lobo ahora formaba parte de la rutina, corriendo libremente por los campos y siempre volviendo a casa. Pero, un día, algo terrible sucedió. Cuando el sol apenas estaba saliendo, Carlos fue al gallinero para alimentar a sus gallinas y se encontró con una escena impactante. Todas sus gallinas estaban muertas. Plumas esparcidas por todo el suelo, el gallinero destruido y un silencio perturbador. Carlos se quedó sin palabras, sintiendo un nudo en el pecho al ver su sustento arruinado. Lo primero que vino a su mente fue el lobo. ¿Habrá sido él?, pensó Carlos. Después de todo, el lobo era un animal salvaje, y a pesar de todo el cariño y cuidado, seguía sus instintos naturales. El granjero observó las huellas alrededor del gallinero y todo indicaba que el culpable era un depredador. Miró al lobo, que estaba sentado a lo lejos, con sus ojos brillantes y tranquilos, sin ninguna señal de culpa. Pero Carlos no podía evitar la duda. No puede ser, murmuró para sí mismo. Pero, al mismo tiempo, no lograba deshacerse de la sospecha. Carlos pasó el resto del día inquieto. Sabía que tendría que hacer algo para proteger a los demás animales. Y aunque no quería creerlo, el pensamiento de que el lobo pudiera ser el responsable no lo dejaba en paz. Por más que confiara en el animal, esa tragedia en el gallinero parecía una prueba de que el lobo seguía siendo, en el fondo, un animal salvaje. ¿Y si volvía a ocurrir? ¿Podría mantener al lobo en la granja sin arriesgar más pérdidas? Pero algo dentro de Carlos aún dudaba en culpar directamente al lobo. Necesitaba más pruebas antes de tomar una decisión. Esa misma noche, Carlos apenas pudo dormir. La desconfianza hacia el lobo seguía molestándolo, pero decidió mantenerse despierto y vigilar el gallinero, esperando cualquier señal del verdadero responsable de los ataques. Preparó una silla cerca de la puerta y, con una linterna en la mano, permaneció atento al menor movimiento. Pasaron horas, y todo estaba en silencio. El viento soplaba suavemente entre los árboles, y la única luz provenía de la luna, que brillaba en el cielo. Carlos estaba a punto de abandonar la vigilia cuando, de repente, escuchó un ruido. Algo se estaba moviendo cerca del gallinero. Se levantó rápidamente y encendió la linterna, iluminando la zona. Fue entonces cuando lo vio. No era el lobo. Una pequeña Marta, rápida y astuta, estaba dentro del gallinero, atacando a sus gallinas nuevamente. El corazón de Carlos casi saltó de alivio y sorpresa al darse cuenta de que el culpable de toda esa confusión era el pequeño depredador, y no el lobo. La Marta era pequeña, pero extremadamente peligrosa, y ya había causado bastante daño en su cría de aves. Pero antes de que Carlos pudiera actuar, el lobo, que estaba descansando cerca de la casa, percibió el ataque y, en un instante, corrió hacia el gallinero. Saltó dentro, y comenzó una feroz pelea.
El lobo no dudó en proteger la granja, enfrentando a la Marta con toda su fuerza y valentía. La batalla fue intensa. La Marta, ágil y agresiva, intentó escapar, pero el lobo la detuvo, asegurándose de que no hiciera más víctimas. Después de la lucha contra la Marta, el lobo estaba claramente herido, con cortes y arañazos en todo su cuerpo. Había luchado con todas sus fuerzas para proteger la granja, y Carlos sabía que, una vez más, sería su responsabilidad cuidar de su fiel compañero. Con el corazón apretado al ver al lobo herido, Carlos lo cargó cuidadosamente de vuelta al establo, donde ya había preparado un lugar para atenderlo. Al igual que cuando lo encontró por primera vez, Carlos limpió cada una de las heridas con sumo cuidado, hablando en voz baja con el lobo, como si sus palabras pudieran aliviar el dolor del animal. El lobo, aunque débil y exhausto, no mostraba resistencia. Confiaba en Carlos y permitía que el granjero lo cuidara, como antes. Con cada toque, Carlos sentía que el vínculo entre ellos se hacía más fuerte. «Siento mucho haber dudado de ti», dijo Carlos, mientras pasaba un paño húmedo por las heridas. «Eres más valiente de lo que jamás habría imaginado». El lobo, acostado tranquilamente, miró a Carlos con sus ojos brillantes, llenos de comprensión. Era como si supiera que, a pesar de todo, Carlos nunca lo abandonaría. En ese momento, el granjero sintió que su amistad con el lobo había alcanzado un nivel aún más profundo. Ya no eran solo un hombre y un animal. Eran dos seres conectados por un vínculo de lealtad y confianza que solo el tiempo había forjado. Las semanas siguientes estuvieron dedicadas a la recuperación del lobo. Carlos lo cuidaba todos los días, asegurándose de que estuviera bien alimentado y sus heridas protegidas. El lobo, por su parte, parecía agradecido por cada gesto de cariño. Sabía que Carlos era más que un protector. Era un amigo, alguien que lo había salvado y seguía salvándolo. Así, mientras el lobo se recuperaba, Carlos se daba cuenta de que el animal estaba lo suficientemente fuerte como para volver a la naturaleza. Esta vez, sin embargo, sentía que, cuando el lobo fuera liberado de nuevo, sería una despedida diferente. La conexión entre ellos había crecido tanto que, incluso si el lobo se marchaba, esa amistad nunca se rompería. Con el tiempo, el lobo finalmente se recuperó por completo de sus heridas. Sus cicatrices eran ahora marcas de su valentía y lealtad, y Carlos sabía que el momento de dejarlo ir se acercaba. Aunque sabía que ese día llegaría, el corazón de Carlos estaba pesado. Se había encariñado con el lobo de una manera que nunca imaginó, y la idea de despedirse no era fácil. Carlos lo preparó todo con calma. Tomó el coche y, una vez más, llevó al lobo al bosque. Esta vez, condujo hasta un área aún más alejada, un lugar donde el lobo podría tener más libertad y seguridad para vivir en la naturaleza. Cuando llegaron, Carlos estacionó y bajó con el lobo a su lado. Miró a su alrededor, observando el viento que movía los árboles y el suave sonido de la naturaleza, y supo que ese era el lugar adecuado para su amigo. «Ha llegado el momento, amigo mío», dijo Carlos, con una voz suave pero cargada de emoción. Se arrodilló junto al lobo, acariciando su cabeza por última vez. «Ahora eres libre. Es hora de que regreses a donde perteneces». El lobo, como siempre, miró a Carlos con esos ojos profundos, como si entendiera cada palabra. Caminó un poco hacia adelante, olfateando el aire, y dio unos pasos hacia el bosque. Pero, como antes, se detuvo y miró hacia atrás, sus ojos fijos en el granjero, como si se despidiera de un viejo amigo. Carlos respiró hondo. «Esta vez, tienes que irte», pensó, intentando convencerse de que era lo mejor para el lobo. Con una sonrisa triste, asintió hacia el bosque, animando al animal a seguir su camino. Esta vez, el lobo dudó por un momento, pero, en lugar de correr de vuelta, como en otras ocasiones, dio una última mirada a Carlos, se giró y corrió hacia el bosque. Carlos lo observó desaparecer entre los árboles, sintiendo una mezcla de tristeza y orgullo. Sabía que había hecho lo correcto, pero no podía negar que la despedida era dolorosa. Mientras el sonido de los pasos del lobo se alejaba, Carlos se quedó de pie, mirando fijamente el lugar donde lo había visto por última vez. Ese era el final de una jornada que jamás olvidaría. El lobo estaba libre y, a pesar de la nostalgia, Carlos sentía una profunda gratitud por haber sido parte de la vida del animal. La despedida fue difícil, pero Carlos sabía que, de alguna manera, siempre estarían conectados, sin importar la distancia. Volvió al coche, con el corazón apretado, pero también lleno de paz, sabiendo que le había dado al lobo una nueva oportunidad de ser libre. 2 años habían pasado desde que Carlos se despidió del lobo. La granja continuaba con su rutina de siempre, pero algo en el corazón de Carlos permanecía vacío. Extrañaba al compañero que tanto significaba para él,
y muchas veces, al caminar por la granja, miraba hacia el bosque, preguntándose cómo estaría el lobo. La vida seguía, y aunque el lobo había partido hacia donde pertenecía, el recuerdo de aquella improbable amistad nunca abandonaba la mente de Carlos. Entonces, en un día común, Carlos salió al bosque, como siempre hacía, para cortar leña. Estaba solo, acostumbrado al trabajo, cuando ocurrió un terrible accidente. Uno de los árboles que estaba cortando cayó inesperadamente, atrapando su pierna bajo el pesado tronco. El impacto fue fuerte, y Carlos gritó de dolor, dándose cuenta rápidamente de que estaba en una situación grave. Intentó moverse, empujar el árbol, pero era inútil. El dolor era intenso, y sabía que, si se quedaba allí mucho tiempo, no sobreviviría. El sol ya empezaba a esconderse, y Carlos estaba en medio del bosque, lejos de cualquier ayuda. Comenzó a perder la esperanza, imaginando que ese podría ser su fin. Pero, de repente, entre los árboles, Carlos escuchó un sonido familiar. Era un suave crujido, algo que hizo que su corazón latiera más rápido. Cuando giró la cabeza para ver de dónde venía el sonido, su visión se nubló, pero pudo distinguir una silueta. Sus ojos se agrandaron. Era una manada de lobos, emergiendo del bosque, como si hubieran sido atraídos por su grito de auxilio. Carlos se quedó inmóvil, sin saber qué esperar. Pero entonces, al observar más de cerca, notó algo increíble. Entre los lobos, estaba aquel que había rescatado años atrás. El lobo al que había cuidado, al que liberó. Sus ojos se encontraron, y Carlos apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Era como si el lobo hubiera reconocido al amigo que un día le salvó la vida. Con una determinación que sorprendió a Carlos, el lobo comenzó a acercarse, seguido por la manada. Rodearon el tronco del árbol que atrapaba a Carlos y, juntos, los lobos comenzaron a empujar el tronco con sus cuerpos, tratando de moverlo. Poco a poco, con el esfuerzo combinado de los animales, el árbol comenzó a desplazarse, liberando la pierna de Carlos. Aún aturdido, Carlos no podía creer lo que estaba pasando. Los lobos no solo lo liberaron, sino que se acercaron y se acostaron a su alrededor, calentando su cuerpo mientras recuperaba fuerzas. El lobo al que había rescatado estaba justo a su lado, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. En ese momento, Carlos se dio cuenta de que su bondad de años atrás estaba siendo devuelta de una forma milagrosa. Con los lobos a su alrededor, Carlos encontró fuerzas para levantarse. Sabía que sin ellos no habría sobrevivido. Aquella era la prueba definitiva de que el lazo que creó con el lobo nunca se había roto. Y ahora, el animal que había salvado le estaba devolviendo el favor de una forma inimaginable. Carlos, ya de pie, aún no creía lo que acababa de suceder. Miró a la manada a su alrededor, con el lobo que había rescatado años atrás liderando el grupo. Era como si el tiempo se hubiera doblado, conectando ese momento con el día en que encontró al cachorro herido en el bosque. La lealtad del lobo, su valentía y su gratitud eran tan palpables como el aire frío del bosque esa tarde. Aquello era un verdadero milagro. El lobo, que estaba junto a Carlos, se acercó y frotó suavemente su cabeza contra la pierna del granjero, como si dijera, «Estoy aquí, al igual que tú estuviste por mí». Carlos, con los ojos llenos de lágrimas de emoción, se agachó y pasó la mano por la cabeza del lobo, sintiendo el calor de su grueso pelaje y la firmeza de aquella criatura a la que un día cuidó con tanto cariño. «Gracias, amigo mío», dijo Carlos, con la voz temblorosa, pero llena de sinceridad. Sabía que no era solo una coincidencia. Ese momento era mucho más que una simple retribución. Era como si la bondad que había sembrado en el corazón de ese cachorro hubiera crecido y vuelto a él en forma de protección y compañerismo. Los lobos, liderados por el amigo fiel de Carlos, le salvaron la vida cuando más lo necesitaba. Con la ayuda de los lobos a su alrededor, Carlos encontró fuerzas para caminar de regreso a la granja. Los animales lo acompañaron en silencio hasta que se acercó a su casa. Y luego, uno por uno, comenzaron a alejarse, desapareciendo entre los árboles como sombras. El último en alejarse fue el lobo que había rescatado. Se detuvo por un instante, miró a Carlos una vez más y, con un brillo de reconocimiento en los ojos, desapareció en el bosque. Carlos se quedó quieto por un momento, observando el bosque silencioso. El frío de la tarde ya no parecía tan intenso, y la soledad que había sentido durante esos 2 años ahora había sido llenada con algo mucho más grande. No sabía si algún día volvería a ver al lobo, pero, en ese instante, eso no importaba. Lo que sabía era que su bondad había creado un lazo indestructible, algo que ni la distancia ni el tiempo podrían borrar. Carlos volvió a su granja con el corazón lleno de gratitud, no solo por haber sido salvado, sino por haber vivido una amistad tan verdadera y rara con el lobo. Aprendió que,
A veces, los actos de bondad que hacemos regresan de formas que nunca podríamos imaginar. El milagro no estaba solo en el hecho de haber sobrevivido, sino en la conexión especial que había creado con esa criatura del bosque. Y así, la historia de Carlos y el lobo se convirtió en una leyenda en esa región. Un recordatorio de que la amistad, la lealtad y la gratitud trascienden cualquier barrera, incluso entre el hombre y el animal. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión sobre esta historia.